Buenos días, voy a comenzar a subir una serie de vídeos, básicamente pequeños tutoriales, un poco así random, sin ninguna temática especial, pero sí que quiero ir pues mostrando cómo poder continuar trabajando después del curso que impartí el año pasado, pues diferentes ejercicios vinculados al uso del software R y toda la gran paquetería que tiene. Entonces la idea que tengo es hacer una serie, como digo, una serie de tutoriales que pues facilite a todo el estudiantado pues el familiarizándose con a la hora de trabajar, ¿no? Bien, yo en mi caso particular muchas veces lo que hago es directamente cuando trabajo con R, pues me puedo ir a un archivo, a nuestro script, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un script, por ejemplo, cualquiera, voy a abrir uno bueno, pues que me sirva como ejemplo y directamente hago clic sobre ello y fíjense que automáticamente se me va a reabrir ya RStudio y bueno, hay ocasiones, en este caso lo he hecho así, pues para partir un poco de cero, que todo lo que sería el environment, lo que es el ambiente de trabajo, está vacío, es decir, no tenemos cargado ningún tipo de elemento, sea un archivo de datos, sea bueno, cualquier tipo de cosa que queramos, ¿no? Simplemente se nos ha abierto lo que sería el script, que sería muchas veces pues como debemos de trabajar, ¿no? Voy a cerrar todos los antiguos archivos que se me han ido, diferentes scripts de diferentes utilizaciones, diferentes usos que se me han ido habiendo. Entonces fíjense que lo primero que tenemos que hacer siempre cuando abrimos un script, esto lo digo sobre todo porque muchas veces ustedes se descargarán script de internet, se los pasará a un coleguita o lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar la paquetería y, muy importante, cargar el archivo de trabajo, o sea, los datos con los que queramos trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí directamente en la línea 8 del código, fíjense que tengo una de las funciones que se utilizan pues, para cargar datos, ¿no? A lo largo del curso vimos que una forma fácil, sencilla, es hacer clic sobre la función import dataset, que nos va a permitir importarlo, sea como TXT, como CSV o como Excel, ¿no? Que es muy sencillo y sobre todo con lo que ustedes están familiarizados, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, que si yo corro esta línea de código y le digo básicamente créame este objeto que voy a denominar algas mediante esta función, readTable, claro, si yo lo corro, automáticamente lo que me va a decir es, uy, hay un problema aquí, no encuentro. ¿Por qué? Pues porque ya comenté a lo largo del curso que RStudio, tenemos que especificarles cuál es el directorio de trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso lo más sencillo, se puede hacer también tecleando, pero bueno, muchas veces lo más sencillo, como siempre vamos a lo fácil, es ir a la opción de ser Working Directory y ahí seleccionar el escritorio de trabajo, ¿no? El directorio de trabajo. Bueno, en mi caso particular, yo he creado una carpetita, que es esta que se denomina así, análisis datos antrotidal, que la voy a abrir, ¿ok? O sea, que simplemente no abrir, no, le voy a decir a RStudio que me considere esa carpeta como mi directorio de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si ahora yo corro la línea de código, si corro la línea de código, automáticamente se me ha abierto, se me ha cargado el archivo de datos, ¿no? Y de hecho lo tengo especificado aquí. Bien, llegado aquí, quiero comentar dos cositas, ¿no? En primer lugar, fíjense que al haber especificado esa carpeta como directorio de trabajo, yo lo único que me estoy ahorrando el tener que escribir o teclear una gran cantidad de texto y lo único que tengo que poner es entre comillas, punto, y luego después de la barra la carpeta data, que es la carpeta donde yo meto todos los datos. Es decir, que si yo me vengo aquí y abro lo que sería mi carpeta análisis datos en total, tendré una carpeta que se denomina data, ¿de acuerdo? Vale, bueno, aquí tengo un montón de cosas, pero bueno, la forma en la que generalmente pues, más cómodo trabajar es tener todo nuestro proyecto en una carpeta, la que le llamo como yo quiera, y dentro tener pues como pequeñas subcarpetas, una con los plots, otra con los datos. Entonces yo simplemente, mi forma tradicional de trabajar, tengo una carpeta que llamo data y de ahí tengo un archivo que es el que el que he cargado, que es este data.txt, ¿de acuerdo? Y fíjense que como separador le estoy especificando la T, no viene a ser nada más que el tabulador, y que el header, o sea, lo que sería el encabezado, es verdadero, ¿vale? Entonces con esto simplemente lo que estoy haciendo es cargar, leer mis datos y si clico sobre este objeto, pues
automáticamente se nos carga lo que sería el objeto. Fíjense que tiene esa forma como de hoja de cálculo, ¿no? Es lo que tenemos un montón de columnas, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito en qué consiste este archivo de datos en el que vamos a trabajar en este pequeño tutorial. Y simplemente, bueno, es de unos datos que tengo en proceso de publicación junto con lo voy a hacer ahora con mi coleguita Rodrigo Riera, que se incorpora a nuestro grupo. Entonces fíjense que lo único que tengo aquí son pues una serie de datos, abundancia, cobertura, básicamente, de toda una serie de de especies o grupos taxonómicos, que son todos estos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y las últimas columnas, fíjense, estos se corresponden a coberturas de algas medidas en una serie de charcos del medio intermareal, ¿no? Esos charquitos donde vamos en verano a darnos un bañito, muy conocidos, por ejemplo, en Tenerife, ¿de acuerdo? Hay un montón de, bueno, de posts y de blogs dedicados a los charcones, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que queríamos era ver, pues, cómo pues una serie de variables abióticas que caracterizan la estructura del charco, como puede ser el tamaño, la anchura, la profundidad, la distancia al mar o el porcentaje de boulder, pues afecta pues todas esas coberturas de toda esa serie de especies y grupos funcionales o morfofuncionales o taxonómicos o como yo quiero, ¿vale? Y luego también tengo una serie de columnas al comienzo, bueno, porque me tipifican esos diferentes charcos, ¿no? En qué época se han tomado, en qué isla, pues unos en Lanzarote, otros en Gran Canaria, otros en El Hierro y una serie de sitios en cada isla donde se han tomado esos datos y, bueno, finalmente en cada sitio tenemos una serie de charcos, ¿no? Digamos que ese sería el diseño jerárquico de este estudio, donde, como repito, tenemos una serie de charcos muestreados en una serie de sitios correspondientes a cada una de las tres islas Canarias, una situada en la parte occidental del archipiélago, otra central y otra oriental, ¿no? En diferentes épocas, en verano e invierno. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que sería mi estructura de datos. Creo que es bastante sencillo, ¿no? Entonces, repito, lo que nos interesaba era ver pues quiénes son esas variables espaciotemporales, ¿no? Ambientales, abióticas, que nos tipifican, que nos caracterizan, que nos explican esa variabilidad en esas especies de algas que se distribuyen en los charcones. ¿Ok? Bastante sencillito. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es cargar la paquetería. La iré explicando a lo largo del tutorial, pero básicamente el paquete vegan es el paquete de estadística multivariante por antonomasia que existe en lo que sería RStudio, ¿de acuerdo? Es el que más se suele utilizar y luego tengo pues algún otro tipo de paquetito como el ggOR que me va a permitir customizar los análisis de ordenación, ¿no? Es como, digamos, coger la salida del vegan y utilizar la filosofía del ggplot, que lo veían también en el curso con Alicia, ¿no? Que es el programa que más se utiliza para el ploteado y, digamos, darle ese barniz de ggplot a una gráfica un poco fea que se me está produciendo a través del Vega, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito, le voy a explicar lo que he estado haciendo y ir razonándolo siempre, bueno, pues con los procedimientos estadísticos, ¿ok? Entonces, fíjense que lo primero que estoy haciendo es, quiero saber qué correlación existe entre diferentes variables predictoras. ¿Por qué? Pues porque, como vimos en el curso, no me interesa si yo tengo un paquete de variables predictoras y quiero saber cómo explican la variabilidad de una serie de variables de respuesta, no me interesa que estén correlacionadas entre ellas, ¿no? Que haya ese fenómeno de colinealidad. Entonces, lo primero que estoy haciendo es una matriz de correlaciones que van de la columna 46 a la 58, es decir, que aquí, en esta matriz de datos de la columna 46 a la 58, tengo todas mis variables predictoras, esa longitud, el tamaño de la profundidad del charcón, pues su temperatura, su pH, toda una serie de cosas que he estado midiendo. Y bueno, lo único que estoy haciendo con esta función core es decirle, oye, vete al objeto algas, que es mi base de datos, y mira a ver la correlación que hay entre las variables que van de la 46 a la 58, ¿vale? Y el objeto me lo vas a denominar core. Lo hago y quiero visualizarlo, ¿no? No quiero tener el dato tal cual, sino que lo quiero ver bonito. Y para eso utilizo el paquete coreplot, que simplemente lo que me permite es visualizar esas correlaciones a pares. Entonces, para eso lo único que estoy haciendo es aplicar la función coreplot a ese objeto que he creado core. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. Entonces, si corro la línea de código, me va a salir una grafiquita bastante chula, bastante interesante, ¿no? Es una... fíjense que es una forma de observar esos pares de correlaciones que hay entre cada parte de variables predictoras.
las tenemos en tanto horizontal como vertical y obviamente la correlación de una variable consigo mismo es 1, ¿no? Y por eso tenemos esta diagonal de color azul intenso, porque la correlación de yo con yo es 1, ¿de acuerdo? Y bueno, colores más intensos, correlaciones más intensas, colores menos intensos, correlaciones menos intensas. Fíjense la escala que tengo aquí. Entonces, bueno, pues tengo algunos pequeños problemas. Por ejemplo, la temperatura. Veo que tiene una correlación importante pues con la concentración de amonio, de nitrato o el pH, ¿no? Ya veremos que, bueno, si hay alguien que esté familiarizado con la sonografía de Canarias, sabe que, por ejemplo, las islas orientales son más ricas en nutrientes, pero y el agua está más fría, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues hay una correlación ahí en este caso, en este tipo de variables, ¿vale? Entonces, bueno, toda esta forma sería forma de ver las, como digo, las diferentes correlaciones. ¿Qué cutoff utilizo para decir esto hay colinealidad, aquí no hay colinealidad? Bueno, pues no hay una regla exacta, pero sí que nos puede orientar, ¿no? Por encima de 0,6, 0,5, 0,6, pues podemos decir que hay colinealidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí que es donde entra el trabajo del investigador de decir, vamos a ver, de todo este paquete de variables predictoras, ¿con cuáles me voy a quedar? ¿Vale? Ahí ya lo vimos en el curso. Bueno, pues no lo tenemos que currar y trabajar y ver con qué me quedo, ¿no? Y bueno, una vez yo he dicho, bueno, pues tengo 10, 15 variables predictoras, me voy a quedar con 5 o 6 que no están correlacionadas, lo que voy a hacer es, bueno, pues voy a empezar a visualizar a nivel multivariante esos datos, ¿no? Entonces una forma muy interesante de verlo, un análisis directo de gradientes, un análisis de ordenación, es a través de ejecutar un redundancy analysis, ¿no? Es esa que lo vamos a ejecutar mediante esa función RDA del paquetito vegan. Entonces yo lo único que estoy haciendo es decirle a R que, oye, cógeme todas esas columnas que me incluyen las abundancias, las coberturas de todas mis especies de algales, que van de la 5 a la 45, acuérdense que de la columna 46 a la 58 tenemos variables predictoras, ¿no? Y le voy a decir, vete al objeto algas en particular, desde la columna 5 a la 45, ¿vale? Y quiero ver cómo para esa matriz multivariante de datos, pues hay una serie de variables predictoras, la longitud del charco, el tamaño del charco, la profundidad del charco, la distancia al mar, etcétera, 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 ¿vale? He considerado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Quiero ver quiénes de estas variables son realmente las más importantes, ¿ok? Simplemente estoy ejecutando un RDA y además al objeto lo voy a denominar RDA. Y, por favor, dame un sumario de ese análisis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me está generando? ¿Qué es lo que me está generando aquí? Bueno, hay un montón de información muchas veces que nos abruma, ¿no? De la cantidad de información, ¿de acuerdo? La cantidad de información que podemos tener, pero ahora yo les voy a decir, pues, un poco, pues, para extraer el trigo de la paja, ¿no? Qué es lo que realmente es más importante. Fíjense que con cualquier análisis de ordenación lo más importante son siempre las 2, 3 primeras componentes, ¿no? Que es las que acumulan una mayor cantidad de variabilidad. Entonces, como estamos considerando una serie de variables predictoras, lo primero que quiero saber o conocer es qué cantidad de la variabilidad de mi matriz de datos se debe a esas variables predictoras que estoy considerando y cuál se debe a otras que yo no he considerado, ¿no? Entonces fíjense que gran parte de la variabilidad es unconstrained. ¿Qué significa eso? Que gran parte de la variabilidad en mi nube de datos, en esa matriz de datos de abundancias, de cobertura, pues está debido a factores, procesos, variables abióticas que yo no he considerado, ¿no? Prácticamente, fíjense, el 80% es variabilidad no explicada, es decir, no considerada por esas variables que yo he considerado, esas variables predictoras, y solamente un 20%, ¿no? Entonces, esto que me está diciendo que hay mucho ruido y hay mucha variabilidad no explicada por esas variables predictoras que yo he considerado, ¿no? La concentración de nutrientes, la temperatura, el tamaño del charco, lo que sea, ¿no? Vale, eso es una cosa, digamos, es lo más importante. De hecho, si yo obtuviera un R cuadrado, que recuerda que es una medida de bondad de ajuste, ¿no? Fíjense que realmente solamente tengo un 4% de la variabilidad total se me explica, ¿no? Es decir, que tengo mucho ruido aquí. Y bueno, ahora veremos cómo me puedo un poquito buscar la vida para saber si, bueno, cómo me puedo poner para aumentar, ¿no? Digamos, esa cantidad de variabilidad, quitar ruido y aumentar variabilidad explicada, ¿no? Bien, algunas cositas que también yo suelo hacer cuando corro un análisis multivariante es hacer un Variance Inflation Factor, bueno, pues para saber si realmente una vez que he ejecutado el RDA, el análisis de ordenación, si hay o no correlación, colinealidad entre ese subset, ese subconjunto de variables predictoras que he considerado. Simplemente lo que me hace el BIF, todos los valores están por debajo de 10, ok, McKay, no hay problema, ok, no hay problema.
Bien, voy a ejecutar estos comandos de Vega, el anova.csa, sobre ese objeto RDA que he creado, simplemente para saber si, oye, a pesar de que me explica muy poquita variabilidad, es significativo esa pequeña cantidad de variabilidad que me están explicando. Y bueno, el p-valor del modelo que estoy considerando es 0,028. Bueno, está por inferior de 0,05, pero no vamos a tirar voladores ni a hacer ninguna fiesta, porque está ahí en el límite de la significación, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho ruido. Al fin y al cabo, yo la conclusión que saco de aquí es, bueno, parece que mis variables predictoras explican algo de la variabilidad de la estructura de la estructura de la comunidad de algas, pero muy todo con mucho ruido, muy sucio. Tengo que buscarme la vida para mejorar eso, ¿no? Si le doy a la función plot sobre ese objeto de RDA que he creado, bueno, pues puedo observar aquí, me podría crear mi análisis de ordenación, ¿de acuerdo? Donde lo que vamos a obtener o lo que vamos a observar es, bueno, pues las dos primeras componentes del análisis de ordenación, que son las que explican mayor variabilidad, la componente 1, o RDA1, y la componente 2, RDA2. Y bueno, vemoslo como vectores, esas diferentes variables predictoras que he considerado, ¿no? La temperatura, la concentración de fosfato, la distancia al mar, la longitud del charcón, la profundidad. Siempre las que, cuanto más paralelas son a la componente 1, a la componente 2, quiere decir que son más importantes, ¿no? Entonces, simplemente visualizando esto, parecería que la temperatura es el principal factor o elemento que explica la estructura de la comunidad de algas, ¿no? Cada etiqueta de row, esa que pone ahí, pues sería una comunidad algal. Y luego tenemos ahí una especie de caos con todas las especies de algas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la salida de vegan no es que esté para tirar coletas, es decir, un poquito guarrilla, un poquito sucia, ¿no? Un poquito confusa. Entonces, para eso precisamente es para lo que vamos a utilizar el paquete ggor, para hacerlo esto más bonito, ¿no? Para currárnoslo más bonito, sobre todo si lo queremos publicar. Bien, antes de ir a eso, de customizarlo, voy a hacer un pequeño procedimiento para ir explicando todo este tipo de conceptos, ¿no? Cuando ejecutamos un análisis de ordenación RDA, y es empezar, por ejemplo, con lo que sería, digamos, el espacio vacío, ¿no? El espacio de ordenación sin nada, ¿no? Ahí no tenemos ni vectores correspondientes a las diferentes variables predictoras, ni especies, ni charcones, comunidades de algas, nada, ¿no? Lo tengo en limpio. Entonces lo primero que voy a hacer es le voy a decir a Vegan que me plotee, utilizo la función points para el objeto, y que me demuestre los sitios, ¿no? Que me display los sitios, ¿no? Entonces fíjense que me salen ahí una serie de como de burbujitas de puntitos, y cada una de ellas se corresponde a las diferentes comunidades algales de los diferentes charcones que yo he analizado. ¿De acuerdo? Podría analizar también o plotear ahora en una segunda fase, podría decirle de nuevo que me haga un display que me muestre los vectores, ¿no? Correspondientes a esas diferentes variables predictoras que yo he considerado. Y lo último, le puedo decir que me muestre, pues, oye, muéstrame esos diferentes vectores correspondientes a las diferentes variables predictoras, con qué variables se corresponden, ¿no? ¿De acuerdo? Y la tenemos ahí y volvemos a ver que efectivamente parecería que temperatura es la más paralela respecto a la primera componente, que es el RDA1, que es la que explicaría una mayor cantidad de variabilidad. ¿Ok? Vale, no quiero complicar más la vida. Entonces, como les hemos dicho, esto está bastante guarrete, no me gusta nada. Entonces me voy a utilizar el paquete ggor para tener o customizar el análisis de ordenación RDA. Es bastante sencillito, ¿no? Simplemente lo único que hago es aplico la función ggor al objeto que he creado a partir de Vegan, que es el objeto que denomina RDA, y además le voy a decir que me atribuya colores a esas diferentes comunidades de algas en los diferentes charcones según la isla, ¿no? ¿Ok? Fíjate lo que estoy especificando ahí, ¿no? Si es de Lanzarote, de Gran Canaria o del Hierro, ¿no? Le voy a decir la gama cromática que quiero, rojo, naranja y azul, ¿vale? Y además que me una mediante una serie de elipsoides, me una los diferentes charcones, ¿vale? Simplemente. Y a ese plot, ese objeto, lo he denominado P de plot, le puedo poner el que yo quiera, ¿no? Puedo crear el que yo quiera. Y además le voy a añadir ahora, utilizando la misma filosofía de ggplot, que ya lo explicó Alicia en el curso, voy a añadir una serie de capas como una leyenda que la quiero en la parte alta, ¿no? En la parte top,
Y bueno, le voy a decir cómo quiero la leyenda y cuán grande quiero que sean todos los elementos de texto que hay en mi gráfica, ¿no? Le he puesto ahí un 18, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a correr el rollo, vamos a correr las líneas de código y vean ahora cómo automáticamente me ha salido una gráfica infinitamente más sexy y atractiva que la que veíamos anteriormente, ¿no? Y aquí vemos un montón de cositas que voy a explicar a continuación. Bueno, lo primero que vemos es que la cantidad de variabilidad que explica la primera y la segunda componente, ¿no? 26% y 19% la segunda componente. Siempre recuerden que la segunda componente explica menos, la tercera menos que la segunda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos ahí en diferentes colores las diferentes comunidades algales correspondientes a los charcones de el hierro en color rojo, en color amarillo naranja tenemos Gran Canaria y los azules se corresponderían a Lanzarote, ¿no? Entonces sí que parece, por ejemplo, que los de Lanzarote se separan un poquito más de los que sería Gran Canaria y el hierro, ¿no? Y luego observamos o tenemos ahí, bueno, pues esos diferentes vectores correspondientes a las diferentes, esas variables predictoras que he considerado, la temperatura, la longitud del charcón, el contenido de fosfatos, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante sencillo, ¿no? De hacer. Y si le diera a ggsafe, pues lo único que me va a hacer es guardar con ese nombre que yo le he puesto, RDA, como me va a guardar como TIFF esta gráfica, ¿no? Y me la guardará. ¿Dónde me la va a guardar? En mi carpeta de trabajo. Bien, como hemos visto antes que los porcentajes de variabilidad explicada no son para tirar cohetes, es decir, hay muchísima variabilidad no explicada. Bueno, tengo que de alguna manera utilizar mi ingenio, mi perspicacia científico-técnica para buscarme la vida e intentar hacer la cosa más bonita. Entonces yo, por ejemplo, sé que de todas las especies que yo he observado, que he catalogado, que son, no sé, 40 y pico, hay muchas que se han observado de manera muy esporádica, ¿no? Son muy raras. Entonces lo que voy a decir es, oye, pues mira, me voy a quedar con las especies más abundantes, ¿no? Eso requiere un poquito de trabajito. En mi caso particular me di cuenta que hay como 16 especies solamente que prácticamente representan más del 90% de la abundancia de algas, ¿no? Entonces voy a decir, pues, ¿para qué me voy a considerar las muy poco abundantes? Porque me están metiendo ahí un montón de ruido, ¿no? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Pero fíjense que ahora me he hecho un subset solamente de la 5 a la 21, ¿no? Antes nos currábamos el RDA de la 5 a la 45, prácticamente es 40 especies, ¿no? Y ahora 16 especies, ¿no? Es decir, estoy considerando menos especies para quitarme esas especies escasas que meten mucho ruido. Y hago exactamente lo mismo. En este caso, al objeto que me estoy generando, bueno, lo primero que tendría que hacer sería, en este caso particular, lo he hecho así, leerme ese segundo set de datos que he denominado algas2, es decir, que yo vengo aquí al gas2, fíjense que ya tengo muchas menos variables, ¿no? Porque tengo menos especies, y me voy a currar mi RDA, mi segundo RDA a partir de ese subconjunto de especies, ¿no? Es decir, lo estoy haciendo con menor número de especies para quitar las que se ven de higos a brevas, que son muy escasos. Y lo único que hago es ejecuto mi línea. Ejecuto, le hago un sumario, ¿vale? Veremos aquí un montón de información que no voy a entrar en ello para no volverles loco. Y lo que tenemos que ver es que, bueno, aquí sí que parece que hay una mayor cantidad de variabilidad ya debida a los factores constraint, ¿no? Fíjense que de la inercia total ahora prácticamente los constraint, es decir, la variabilidad debida a esos factores que yo he considerado, ¿no? Pues me explican ya, o parece que explican una mayor cantidad de los componentes que he considerado, ¿no? Prácticamente un 30%, ¿ok? Ya hemos aumentado esto, ¿ok? Y de hecho, el R cuadrado, que antes nos daba un valor muy limitado, prácticamente creo que era un 4%, si lo ejecuto ahora ya, bueno, pues acercamos a un 20, ¿no? Acercamos a un 20, con lo cual, oye, está la cosa mejorando, ¿no? Y voy a saltarme lo del BIF, que ya lo expliqué ahora. Y si yo hiciera una nova, es decir, al hacer la nova aquí al objeto RDA, lo que le estoy diciendo es, oye, ¿hasta qué punto esas componentes que yo estoy considerando explican una cantidad importante de la variabilidad mi nube de datos, ¿no? O sea, al hacerle la nova, fíjense que el modelo antes nos daba un p-valor, 0,028, estábamos ahí en el límite del bien y el mal, y ahora tengo un p-valor súper significativo de 0,01. ¿Qué significa eso? Que ese paquete, ese grupo de variables predictoras explica, ese modelo que yo estoy considerando, explica una cantidad de variabilidad bastante importante de mi nube de datos, ¿no? De la estructura de mis comunidades de mis comunidades de algas. Y de hecho, si aplico en este caso a cada eje
esta función ANOVA, fíjense que lo que me está diciendo es que tanto la componente 1 como la componente 2 explican una cantidad importante de la variabilidad de mi nube de datos. ¿Ok? Con lo cual la cosa ha mejorado mucho. Resumiendo, el haber pasado de 40 y pico especies a prácticamente 12, las más abundantes, que representan más del 90, creo que era el 92% de la cobertura o una cosa así, pues vamos a, digamos, la influencia o la irrelevancia que van a tener esas variables predictoras es mucha mayor. Y voy a tener mucha mayor certidumbre en saber cuál es el efecto que tienen sobre mis comunidades de algas. ¿Ok? Si aplicara la función plot sobre ese RDA2 que he considerado, bueno, pues me quedaría la típica grafiquita de vegan, bastante de nuevo guarrita, sucia, no me gusta. Y lo que voy a hacer a continuación, que es, vamos a customizarlo utilizando la misma filosofía que mostramos anteriormente. Entonces simplemente no voy a explicar más. Corro las líneas de código que dicen exactamente lo mismo que decíamos antes. Y ahora fíjense que nos va a quedar una gráfica bastante bonita. Voy a hacerle aquí un zoom, ¿de acuerdo? Fíjense que han aumentado los porcentajes de variabilidad explicada debidas al componente 1 y componente 2, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente la componente 1 y la componente 2 de lo que es la variabilidad constraint, digamos, debida a mis variables predictoras, prácticamente un 50, que es el 31 más el 21, un poquito más de 50% de esa variabilidad constraint, es decir, de esa variabilidad debida, esos factores que yo he considerado, me la explican la componente 1 y la componente 2. Es decir, que el resto de componentes, la 3, la 4, la 5, la 0, me explicarían el otro 50%. ¿De acuerdo? Y bueno, pues veo aquí cositas interesantes, ¿no? Sigo viendo que parece que las comunidades algales de la isla de Lanzarote se me tienden a separar, que las de Gran Canaria, además las de Lanzarote parece que son mucho más similares entre sí, que por ejemplo las del Hierro y las de Gran Canaria, ¿no? Que parece que las de Gran Canaria, fíjense, el elipse es mucho más amplio, digamos, están más dispersas y parece que las comunidades algales de Gran Canaria, que yo he considerado, son mucho más variables, ¿no? Ya tendré que ver por qué, si es porque en Gran Canaria igual me cogí unas de lugares que están más contaminados, otras de lugares menos contaminados, eso ya lo tendré que mirar y me tendré que buscar la vida, pero sí que, bueno, pues voy observando ciertas cosas, ¿no? Vale, parece, por ejemplo, que la longitud, el tamaño del charco, es un vector de gran longitud. Cuanto más largo es el vector, más importante es ese factor, y cuanto más paralelo sea el eje 1, más importancia va a tener, ¿no? Entonces, viendo yo esto, pues parecería que la longitud, el tamaño del charco, digamos que va a ser el principal factor explicándome esa variabilidad en la estructura de comunidad, ¿no? Conclusión que es diferente a la que estuve comentando antes, donde yo decía que la temperatura era más importante. Sí que es verdad que la temperatura sigue siendo un vector importante, pero parecería que tiene más conexión, ¿no?, con el RDA2, ¿no?, con la segunda componente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo me la podría salvar aquí y quedarme con el plot, ¿no? Bien, con esto voy a acabar, ya no quiero complicarles más la vida, y simplemente como primer tutorial creo que está bastante interesante. Y bueno, como digo, seguiremos currando y trabajando diferentes cosas para familiarizarnos con la maravilla de R.